Bien, muy buenos días. Mi trabajo final de máster se llama Guía de Litigio, Análisis de los Procedimientos ante el TAS. Es de índole profesionalizador y mi tutor ha sido Mario Valencia. El problema, los antecedentes y la justificación se podrían resumir en el protagonismo que tiene el Tribunal Arbitral del Deporte, situado en Lausana, Suiza, en la resolución de conflictos deportivos internacionales, ya que en las últimas décadas ha aumentado en una cantidad significativa los conflictos que resuelve a través de sus laudos y pues ha fijado, ha desarrollado una lex esportiva en principio sustancial y vamos a ver más adelante que también lo ha hecho en materia procesal. Algo que se denota cuando se lee un laudo del TAS es que siempre las partes proponen argumentos de índole procesal frente a la competencia, frente a la legitimación en la causa, frente a las pruebas, el estándar de prueba, y al final pues estos elementos son determinantes para obtener o no un laudo favorable. Entonces ese sería como la justificación y el contexto. Como objetivo general, se fijó determinar cómo ha sido la aplicación del derecho procesal en los procedimientos ante el TAS, con la salvedad de que la mayoría son de apelación, cerca del 90% son procedimientos de apelación, y para lograr ese objetivo general se fijaron tres objetivos específicos. El primero fue analizar las figuras del derecho procesal en los laudos. A partir de ello, identificar si existen reglas jurisprudenciales o un precedente legal en materia procesal para con ello elaborar una guía de litigio ante el TAS, redactada en español, que pues, sería la primera. Y por último, aportar argumentos para considerar al derecho deportivo como una rama autónoma, no solo el derecho deportivo, sino que también ir más allá y traer el término de derecho procesal deportivo a partir de todos estos hallazgos. En cuanto a la metodología, se identificaron, se definieron y se analizaron varias figuras o etapas del derecho procesal contenidas en los laudos, sobre todo en la parte del fondo, en los merits del laudo, y se identificaron 17 figuras, ya más adelante las vamos a ver, y con base en la bibliografía especializada que se encontró principalmente redactada en inglés, el libro principal consultado fue el de Despina Mavromati y Matthew Rip, que investigó laudos hasta 2014, entonces se hizo énfasis en laudos de 2015 hasta diciembre de 2021, junto a artículos de investigación publicados en el CAS Bulletin, publicado por el propio TAS, de 2014 a 2021, se publican dos anuales, perdón, y se consultaron también, y aparte pues también se tuvieron laudos de años anteriores, pues porque tenían alto contenido procesal o en su momento se consideraron como casos líderes. La normatividad, normalmente o en la mayoría de laudos se analizaba la Convención de Nueva York, la Convención Europea de Derechos Humanos, sobre todo desde 2018 con el caso Mutu Peichten, toda la normatividad de la FIFA, el reglamento, el estatuto de transferencia de jugadores, los estatutos, el código de ética y similares. Se analizó el reglamento de procedimiento del TAS, cada artículo prácticamente se trató de compilar lo que trae, las etapas que trae los procedimientos ante el TAS, y también una norma muy importante es la Ley de Derecho Internacional Privado de Suiza, que se aplica sobre todo para el recurso a anulación. La jurisprudencia, los laudos se consultaron en la base de datos del TAS, en los boletines del TAS, en la base de datos de FIFA legal, en las sentencias del Tribunal Suizo que están redactadas en francés, y algunos fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al final se encontraron cerca de 700 laudos y están citados en el trabajo final de máster, y 50 sentencias del Tribunal Federal Suizo. Estos 700 laudos, se revisaron 600 directamente en las bases de datos, y de allí, a partir de los temas procesales que analizaban, se escogieron 300. Y en la bibliografía especializada, principalmente de Despina Mavromati, Matthew Reed y Antonio Rigozzi, se trajeron otros 400 laudos que analizan temas procesales para un total de 700 que, reitero, están citados con el respectivo tema
allí en el trabajo final. Como resultado, se ha elaborado una guía de litigio desde el capítulo 2 del trabajo. El trabajo es una guía de litigio en sí misma. Y aparte se han extraído, se han sacado conclusiones para darle fuerza a ese concepto, no solo del derecho deportivo, que actualmente está en duda si existe o no, sino también al derecho procesal deportivo, teniendo en cuenta las características y las etapas especiales de los procedimientos ante el TAS y también ante los órganos decisorios de algunas federaciones internacionales referentes como la FIFA. La guía de litigio tiene cerca de 110 páginas, 100 páginas, y analiza el régimen jurídico del TAS, todos sus procedimientos, el ad hoc, el acelerado, el ordinario y el de apelación. Trae unos ítems sobre el recurso el recurso de anulación, recurso de revisión e incluso la demanda contra el Estado suizo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y al final se agruparon 17 figuras o etapas del procedimiento, dependiendo del orden lógico o con base en el orden lógico que trae un procedimiento ante el TAS. Entonces, ya vamos a ver que empieza jurisdicción y terminamos con precedente legal. Y todo este texto contiene el precedente jurisprudencial y doctrina muy especializada en materia procesal. Aquí encontramos los 17 etapas, sería porque dentro de algunas etapas también hay varias figuras procesales. Entonces se inicia con la jurisdicción, luego la legitimación, que si bien es cierto es un asunto de fondo, pues el demandante o el apelante lo debe determinar, lo debe identificar desde el inicio. Está también la incorporación de terceros, la sucesión deportiva cuando un club está en quiebra o lo escinden o lo venden. Luego, algunas recomendaciones sobre los escritos, donde se solicitan las pruebas, donde se plasman los argumentos, donde se solicitan las pretensiones, que son la demanda y la memoria de apelación. Los temas de medidas provisionales y cautelares, las notificaciones y plazos, que vamos a ver que el TAS ha tratado de aclarar a través de las reformas al código ciertos temas, pero todavía persisten ciertas inconsistencias. El derecho a ser oído, que ha sido altamente desarrollado incluso en instancias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se ha aplicado incluso la Constitución Política de Suiza. En relación con las pruebas hay bastante información, entonces se ha analizado la admisibilidad de las pruebas, el estándar de prueba, la carga, y aquí se ha dejado el nombre en inglés de estas figuras, porque para encontrar los laudos, la mayoría están redactados en inglés, entonces para facilitar la búsqueda, se ha dejado la frase o la palabra en inglés para que sea una pues, palabra clave. La ley aplicable, aunque es sustancial, pues termina siendo totalmente ligada a lo procesal, porque si no aplicamos la ley sustancial que es, pues no se va a ver beneficiado el cliente o la parte que actúa ante el TAS, el laudo y sus causales de anulación, que son taxativas como en cualquier procedimiento arbitral, los costes del procedimiento, que al final es costoso acudir al TAS y hay que saberlo, la ejecución del laudo, que está la de la Convención de Nueva York, y la ejecución deportiva que traen algunas federaciones que presionan al obligado a que cumpla el laudo, si no lo sancionan en un nuevo proceso, que es algo especial de este derecho procesal deportivo. La cosa juzgada, que se han encontrado casi 100 laudos solo sobre cosa juzgada. Y al final, el precedente legal, a ver si es vinculante o no, que está en duda, pero bueno, vamos a ver que con las conclusiones se podría hablar de un precedente ante el TAS. Esas son las 17 figuras o etapas que contiene esta guía de litigio, con su jurisprudencia, con su doctrina especializada y con ciertas recomendaciones para las partes. Ya frente a las conclusiones, entonces se podría concluir que el TAS ha fijado una lex esportiva a través de sus laudos, no solo en lo sustancial, sino también en lo procesal. También en lo procesal, y si vamos a analizar la legitimación en la causa, vamos a ver que hay una legitimación en la causa específica para conflictos deportivos. El árbitro Ulrich Haas ha analizado o se inventó el tema de la legitimación vertical y horizontal, entonces esto demuestra que hay cierta la especificidad del deporte se plasma también en su precedente. Y algo curioso es que a pesar de que el TAS dice que no hay precedente vinculante,
en todos los laudos del TAS, prácticamente en todos los que revisé, ellos mismos se citaban. Es usual que se citen y tengan en cuenta decisiones anteriores. Algo que se identificó es que el TAS se considera como la Corte Mundial del Deporte, lo cual considero que no es cierto todavía, porque el TAS tiene o resuelve muchos casos, es porque la FIFA y la Agencia Mundial Antidopaje en sus estatutos le han otorgado jurisdicción, pero si estas dos instituciones y estas dos federaciones quitaran la jurisdicción del TAS en sus estatutos, bajaría la cantidad de conflictos que llegan al TAS considerablemente. Aparte, algo transversal que se encontró es que hay reclamos al TAS por falta de publicidad de las audiencias, solo han habido 2 audiencias públicas en toda la historia y porque la designación de árbitros es altamente, se pone en duda, porque no, más de los 400 árbitros que hay, muy pocos eligen y casi siempre eligen a los mismos, entonces las críticas están vigentes, aunque están disminuyendo. En materia procesal, el precedente jurisprudencial es amplio y estas decisiones anteriores permiten elaborar una guía, permiten elaborar una estrategia de litigio y precisamente eso es lo que se ha plasmado en la guía. Es decir, podemos predecir o podemos identificar la forma de poder ganar un caso o de aumentar la probabilidad de ganar un caso dependiendo de lo que ha dicho el TAS pues, en decisiones anteriores. Algo curioso ya frente al reglamento de procedimiento es que se permite que las partes sean representadas por alguien que no sea abogado, pero en la realidad la mayoría son abogados y en la práctica o la práctica nos dice que se recomienda que sea un abogado, ojalá experto en derecho deportivo o en arbitraje o en responsabilidad contractual, porque los árbitros sí saben de eso, a los árbitros sí se les exige ser abogados y sí tienen que saber de derecho deportivo y o arbitraje internacional según el reglamento. En la parte sustancial, casi siempre se aplica normas sustanciales y procesales de Suiza, como el Código Civil, que en realidad contiene el Código de Obligaciones y el Código Laboral allí mismo, y actualmente está claro que se aplica la Convención Europea de Derechos Humanos. Entonces se tiene en cuenta el derecho a ser oído y la publicidad de las audiencias, que eso está cambiando actualmente. Y a partir de eso, el TAS, a pesar de que es un tribunal privado de arbitraje, considero que el estándar que se le debe exigir en materia de garantía de derechos procesales o de garantías procesales es más alto y se acerca al de una corte estatal porque la mayoría de atletas concurren al TAS de forma obligatoria a través de un arbitraje forzoso contenido no en un pacto arbitral, sino en los estatutos de su federación. Entonces, el estándar de garantía procesal es cercano al de una corte estatal o debería serlo. En cuanto a las pruebas, hay libertad probatoria total, incluso se han admitido pruebas ilegales que han sido ilegales en otra jurisdicción normalmente estatal, pero ante el TAS se le hace un test de balance de intereses y se han admitido en algunos casos en virtud de la dificultad probatoria que tienen las federaciones, lo que nuevamente nos dice que es algo especial que solo sucede en estos procedimientos ante el TAS. La conclusión 8 son unas críticas frente al reglamento, entonces la conciliación se permite en cualquier etapa, pero no está regulada, es decir, el artículo dice así tal cual, se permite la conciliación en cualquier etapa, pero el panel no tiene que persuadir o las partes no se tienen que reunir o en la audiencia no hay una etapa establecida para conciliar, entonces deberían fijarse unas pautas. La erradicación de escritos se debe hacer por correo físico más plataforma del TAS o por correo electrónico más plataforma del TAS. Entonces son 2 actividades y si no se hacen ambas, no se entiende radicado el escrito a tiempo, lo cual es un exceso de formalismo, teniendo en cuenta la flexibilidad que predica el TAS. Aparte, frente a los plazos, cada plazo es individual dependiendo de donde esté domiciliada la parte o su abogado. Entonces es una doble carga de la parte de mostrar cuál era su horario, si el día era feriado o no. Entonces se debería tener en cuenta el uso horario o la zona horaria del destinatario que es el TAS. Entonces que el referente siempre sea el horario de Lausana, Suiza, y no esa doble carga de que, miren, en mi país era festivo y enredar el procedimiento. Aparte, en el procedimiento de apelación está la etapa de declaración de apelación, que es el appeal brief,
donde no se requiere aportar pruebas todavía, y luego la memoria de apelación, que es la demanda como tal, simplemente que en ese procedimiento, y cuando una parte decide radicar todo desde el inicio, desde la declaración de apelación, es decir, si radica el escrito como si fuese memoria de apelación desde el inicio y no lo indica después dentro de un plazo de 10 días, se entiende retirada esa apelación. Entonces es un exceso de formalismo porque materialmente ya está el escrito que contiene los requisitos de una memoria de apelación. Entonces eso se debería suprimir. Y frente al tema de encontrar información, se debe hacer una búsqueda en inglés porque el 90% de los laudos están redactados en inglés, pese a que 2020 ha aumentado la cantidad de laudos en español, por lo que se volvió un idioma oficial. Y en virtud de todo esto, considero que el derecho procesal deportivo existe y está contenido o hace parte de este sistema único de resolución de conflictos deportivos, donde el TAS es el referente, pero también los órganos decisorios consagran garantías procesales que permiten hablar de características especiales y de un precedente jurisprudencial propio frente a procedimientos deportivos arbitrales. Gracias.